Bueno, acuérdense que lo que estábamos hablando era el tubo, ¿sí? El tubo de rayos X. Y como seguíamos hablando acá, entonces tenemos como tres capas, entonces, ¿está bien? Lo importante. El tubo de rayos X tiene tres capas. Tiene, más allá de elementos que ahora vamos a ver en el fondo, repasando, tiene una película, todo está metido dentro de una cápsula de vidrio de alta temperatura, ¿sí? Las marcas que uno conoce son, por ejemplo, Pirex, ¿sí? Que son, digamos, esos lugares que trabajan con vidrio de alta temperatura, pero puede haber otras, ¿está bien? Generalmente cuando hacen experimentos en química con algún elemento de algún líquido que está muy caliente, usan esos vasos de precipitado, ¿sí? Para hacer alguna combinación o algo, y utilizan eso que te dice por ahí Pirex, ¿está bien? Pues son justamente, se dedican a hacer cosas de vidrio de alta temperatura. Después, esta ampolla, por decirlo así, está para amortiguar la temperatura, se encuentra sumergida de alguna manera por aceite, que la función del aceite era amortiguar esa temperatura. Pero como acá adentro va a haber generación de radiación, y cuando se genera radiación, no es que se va a generar radiación y va a salir por la ventanita solamente, sino que acá internamente va a haber radiación hacia todos los lugares. ¿Está bien? Entonces una manera de uno quiere aprovechar lo que sale por la ventanilla, pero lo que sería riesgoso que la radiación saliese por todos lados. Entonces lo que se hace es ponerle toda una película protectora de un material, ¿sí? Que justamente es de plomo. ¿Está bien? ¿Por qué se utiliza este tipo de material? Porque, bueno, es de bajo costo, ¿sí? Es de un costo considerable. Acuérdense que esto tiene que ver también con los conductores, que yo le decía, bueno, utilizan el cobre porque es maleable, es de bajo costo y es conductor. ¿Sí? Usted me ha dicho, bueno, podemos usar oro, es mejor conductor, pero es costoso, entonces no se utiliza eso. ¿Está bien? Bueno, acá también podría haber otro material también alrededor, pero este elemento de bajo costo es maleable porque uno lo puede, digamos, hacer o doblar o hacerlo a según uno quiera, y tiene un elevado Z, o sea, ¿sí? Un elevado número atómico, que justamente eso es lo más importante, porque acá cuando salga la radiación hacia todos los lugares, acá al encontrarse con un elemento de muchos electrones en su órbita, ¿sí? Tenemos muchos electrones en su órbita, viene la radiación con un átomo, no es lo mismo un átomo con un par de órbitas donde hay un par de electrones, porque corre el riesgo de que esta radiación no interactúe y por ahí pase de largo, y si no choca, va a pasar sigue pasando, atravesando, ¿sí? El espacio con mucha energía. ¿Está bien? No es lo mismo poner, repito, un átomo en su camino que tenga un par de electrones en ese átomo en sus órbitas, que ponerle en su camino un átomo con varias órbitas, donde en esos órbitas haya muchos electrones. Entonces, tengo muy alta la probabilidad de que esos rayos sí o sí choquen o interactúen o se choquen con algún electrón de esas órbitas. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando chocan esos, digamos, esos electrones en su última órbita? Más allá de perder energía dado el choque, habíamos dicho que por efecto Compton o por otro efecto fotoeléctrico, ¿está bien? Habíamos dicho que esos rayos salían en otra dirección, pero ya con menor energía. Acuérdense, menor energía, sería el dibujito de menor energía con respecto a esto. Mayor longitud de onda, menor frecuencia. Por lo tanto, menor energía, menor poder de penetración. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, profesor, acá por el espesor de plomo que va a tener el tubo de rayos X, ¿va a haber posibilidad de que salga algún tipo de radiación hacia afuera? ¿O va a bloquear totalmente esta película, esos rayos que se generan acá?
y muchos los van a bloquear, ¿sí? Pero hay algunos que van a salir afuera, ¿está bien? Pero, dado el espesor, va a haber muchas interacciones de este estilo, a tal punto que si en alguna oportunidad hay algún rayo que salga hacia el exterior, por decirlo así, va a salir con muy poca energía. Con tan poca energía que va a ser un poco riesgoso para dañar a la persona o al ser humano. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces eso ya también está contemplado. ¿Está? Fíjense que justamente esto que aprendimos por ahí, quizás como de manera particular, ahora uno sabe por qué tiene justamente el plomo, está recubierto de plomo. ¿Por qué cuando se hace un habitáculo donde se pone el equipo de rayos X, ¿sí? Y todo ese habitáculo está, digamos, cubierto con planchas de plomo, ¿sí? Uno no la ve, porque uno cuando entra al habitáculo y se va a sacar una placa radiográfica, ve paredes. Bueno, interiormente en esas paredes tienen planchas de plomo de cierto espesor, que justamente para que si se llega a escapar algún rayo, ¿sí? del tubo rayos X, más allá de ser poco peligroso, bueno, justamente las paredes del habitáculo lo absorban y no pasen hacia justamente la sala de espera de las personas. ¿Está bien? ¿Estamos? Y justamente también se aprovecha y se pone placas de plomo que después verán más adelante. ¿Está? El aparato se tiene que colocar de una manera, después lo van a ver en alguna materia. Acá no. ¿Está bien? De cómo tiene que estar dispuesto de una manera, cosa de que los rayos traten de ir la menor cantidad posible hacia el lugar de la sala de espera o el pasillo. ¿Está bien? ¿Qué parte? Acá justo lo puse con el tema de la luz. Ahí me parece, ¿no? ¿Qué me estás preguntando, María? Sí, lo que había puesto acá es justamente ¿por qué se utiliza el plomo? Porque es bajo costo, maleable, ¿sí? Y de elevado Z, número atómico. Elevado Z. Acuérdense que el Z es el símbolo de número atómico. ¿Está? Bien. Eso por un lado. Eso sería como la carcasa. ¿Sí? O sea que la carcasa está por tres regiones: vidrio, aceite y plomo. Bueno, vamos a ver adentro. Lo lindo de adentro, ¿no? Queremos ver lo que pasa adentro. Bueno, adentro está compuesto por lo que se conoce como ventana. Voy a borrar esto que puse acá para... Ya sabemos que tiene aceite. Este concepto ya lo sabemos, qué es lo que pasa con el recubrimiento de plomo. ¿Está bien? Ya lo aprendimos, entonces sepan ustedes qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Con las planchas de plomo. Hay una partecita, esta parte es la ventana, lo que se conoce como ventana, ¿sí? Que es el lugar por donde van a salir los rayos, ¿sí? Y que van a impactar contra el paciente para que después, posteriormente, se pueda extraer una placa radiográfica ¿sí? de la región que se desee sacar la placa radiográfica. ¿Está? Después tenemos, internamente, básicamente, tenemos justamente, que es como un filamento en forma enrulado, que se conoce como, bueno, filamento, ¿sí? Que justamente es lo que le hablaba recién. Este filamento, ¿sí? Es de un material muy finito, hecho de tungsteno, ¿sí? Porque el tungsteno aguanta una temperatura más o menos de 3400 grados centígrados. ¿Está bien? Pero ahora vamos a entrar en detalle, ahora lo ponemos muy superficial y después lo metemos en detalle cada uno. Este es el filamento que ya de alguna manera dijimos que por ahí seguramente tiene que pasar corriente, que se ponga el rojo vivo, y vamos a ver qué es lo que sucede. Hay dos plaquitas en el camino que se llaman en conjunto, ¿sí? Lo que se conoce como copa de enfoque. Copa
de enfoque. Copa de enfoque. ¿Está bien? Esto se llaman, estas dos placas se llaman copa de enfoque y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos un filamento, una copa de enfoque que son dos placas, la ventana y justamente esto que tiene forma de trapecio, está visto así, ¿sí? Forma de trapecio, forma cónica, es lo que se conoce como ánodo. Ánodo. ¿Está bien? Ánodo. ¿Estamos? Bien. De ánodo hay dos tipos de ánodos. Hay uno que se llama el estacionario, ¿sí? Ahora después vamos a ver en detalle, no este, porque es estacionario porque es fijo. Está bien, es fijo, es una placa donde van a impactar los electrones, pero es fijo. Eso se utiliza para la parte de odontología. ¿Está bien? O sea que esa parte la vamos a obviar, es para la parte de odontología. Pero entonces, ¿cuál es la que vamos a estudiar? Justamente esta, que es la segunda, el segundo tipo de ánodo, que se llama ánodo rotatorio. Este tipo de ánodo se llama rotatorio. Ánodo rotatorio. ¿Y por qué se llama rotatorio? Porque esto interiormente está girando a gran velocidad. ¿Está bien? Porque está girando. ¿Está? A una elevada velocidad. Muchas revoluciones por minuto. ¿Está? Entonces, y este es estacionario porque es una plaquita donde van a chocar los electrones, que ahora vamos a ver en detalle. Y este es ánodo rotatorio porque los electrones que van a chocar no van a chocar en el mismo lugar. Que como esto está girando a gran velocidad, los electrones van a ir chocando no en el mismo lugar, sino en diferentes lugares. ¿Está bien? Pero es un ánodo rotatorio, por eso es rotatorio. ¿Sí? Afuera hay una región, ¿sí? Esto como está muy metido adentro, esto es un eje donde acá hay lo que se conoce como motor. ¿Está bien? Un motor que va a ser que, como si fuese un motor de bombeador. ¿Vieron que el eje empieza a girar? Bueno, acá se aprovechó no solamente al eje ponerle, bueno, justamente este elemento en forma cónico metido dentro de un tubo de vidrio y aprovechar que gira a gran velocidad para, veremos, ¿para qué? ¿Sí? Gira a gran velocidad. Pero este eje es como que va, digamos, a una parte de un motor, ¿sí? Que hace que esto gire, digamos, sí, a gran velocidad y esto internamente esté girando. ¿Estamos? O sea que ya sabemos que internamente tenemos acá un ánodo rotatorio, sabemos que hay dos tipos, el estacionario es para odontología, ¿está bien? Odontología. ¿Ah? Y este ánodo rotatorio son los que se utilizan para todos tipos de estudio, ¿sí? Más generales, ¿está? Que es el que nosotros nos vamos a preparar, ¿sí? Y tratar de analizar y ver en profundidad este tipo. Así que bueno, ese serían detalles, cómo está constituido interiormente un tubo de rayos X. ¿Estamos? Entonces decimos, bueno, hecho la presentación, ahora vamos a abordar más en detalle cada elemento en particular. ¿Está bien? Entonces, hecho este escenario, traten de grabárselo por un instante. Tenemos el ánodo, una ventana, el ánodo rotatorio, una ventana donde van a salir los rayos X. Acá, en la mitad, hay como lo que se llama copa de enfoque, que son dos tipos de placas. Vamos a ver qué es lo que hacen. Y un filamento, ¿sí? Un elemento, hay un rulito como el que estuvimos viendo hace poquito. ¿Está bien? Hace un ratito atrás. Bueno, un filamento que necesitamos que se ponga el rojo vivo. ¿Está? Entonces,
Bueno, este sería más o menos el contexto. Ahora, voy a agarrar un trapo, este es como que se me queda todo negro. ¿Venimos bien hasta acá venimos sencillo, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, bien. Vamos a abordar, ahora yo voy a borrar porque necesito agrandar cada parte para que se entienda bien qué es lo que va a suceder, ¿está? Pero lo que quería que se grabaran estas partes, ¿está bien? Porque ahora lo vamos a hacer un poquito más grande para ver, se pueda divisar bien qué es lo que está ocurriendo. Bien. Vamos a empezar con la parte, habíamos dicho que acá había como un rulito, ¿sí? ¿Sí? Y que por este que se conoce filamento, este es el filamento, va a circular una determinada corriente de poca intensidad, a comparación de otros tipos de corriente que vamos a ver. ¿Está bien? Acá es la zona de que se conoce como baja tensión, ¿sí? Porque vamos a imaginar, vamos a suponer que este filamento, más allá de que está conectado a corriente alterna, ¿sí? El voltaje de 220 volts, vamos a suponer, siguiendo la idea, para entender un poquito que estos dos bornes estuviesen conectados a una pila, por decirlo así, ¿está bien? Un lugar que de una polaridad negativa y positiva hace que circule corriente y que pase por este filamento. ¿Está bien? ¿Qué es lo que habíamos visto recién? Bueno, justamente habíamos dicho que si pasaba una determinada corriente podían pasar dos cosas. Una, que por ahí el conductor no soporte la cantidad de electrones que estén pasando por ese conductor y se termina fundiendo y se corta, y se cortó todo, y no hay más circulación posterior de electrones. O la otra, es decir, bueno, mantengo esa circulación de electrones, pero algo tengo que hacer con el conductor. Bueno, voy a ponerlo de otro material. ¿Sí? Y ahí viene la cosa. Este elemento, que son espiras de alambre muy finito, está hecho un material de tungsteno. ¿Está bien? ¿Y por qué se utiliza el tungsteno? Porque justamente es un elemento, ¿sí? Que tiene un determinado espesor y que puede soportar alrededor de 3400 grados centígrados. ¿Está bien? Puede soportar alrededor de 3400 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, bien. Entonces, fíjense que acá va a pasar una determinada corriente, esto se va a poner al rojo vivo, y lo que vimos recién en forma particular es lo que va a suceder acá. Va a pasar una determinada intensidad, este filamento no se va a fundir, pero como este es tan finito, esa cantidad de electrones que pasan de un lugar a otro van a hacer de que haya una elevación de temperatura. De manera tal o a tal punto que este filamento se pone al rojo vivo. ¿Está bien? Se pone caliente. Entonces, ¿qué pasaba acá? Habíamos dicho que los átomos de tungsteno, ¿sí? Los electrones de su última órbita, ¿sí? Acuérdense, los más alejados son los más fáciles de perderse, empiezan a girar a mayor velocidad, de forma tal que la fuerza centrífuga de esos electrones que empiezan a girar a más velocidad de la normal, superan la fuerza que le hace el núcleo, de tal manera que salen desprendidos. Vamos a poner un electrón acá, otro electrón acá, ¿sí? ¿Está? Entonces, empiezan a desprenderse electrones, ¿sí? Aledaños a la zona de este filamento. ¿Está bien? Entonces como que desprende electrones y quedan como estos electrones boyando en ese espacio.
¿Está bien? Entonces, bueno, justamente acá había un problema, porque estos electrones que irradiaban o se desprendían de este filamento, es como que se formaba acá una nube de electrones, y es como que de alguna manera complicaba el asunto para lo que uno quería, el propósito que uno quería. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que si uno quiere, esto irradia electrones, estos electrones quedan ahí en el espacio, pueden venirse para acá, ¿sí? Y empiezan a irse para cualquier lado dentro de la cavidad del tubo de vidrio, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, acá entra lo que se conoce como, lo voy a poner en grande, ¿se acuerdan que había dicho yo dos plaquitas, verdad? Dos plaquitas, ¿sí? Que es la que está, se llama copa de enfoque. Estos son copa de enfoque, es la segunda región, la segunda parte que dijimos, y que tienen un propósito. Entonces, estos electrones que están por ahí dando vuelta, ahí vino el tema de pensar por parte de los investigadores, decir, bueno, ¿qué pasa si aprovechamos el tema de la física? ¿Sí? Acuérdense que, ¿por qué los electrones que giraban, digamos, a gran velocidad en las órbitas, no se salen de esas órbitas? Porque hay un poder de atracción que le hacen los protones que están en el núcleo. ¿Se acuerdan? Y eso es por qué es debido, y porque tienen diferente carga eléctrica. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones en el núcleo tienen carga eléctrica positiva. ¿Está bien? Eso hace que al tener diferente carga, haya un poder de atracción, ¿sí? Y de ahí están las leyes de la física. ¿Está bien? Que cargas de igual signo, ¿sí? Sean dos cargas positivas o dos cargas negativas, de igual signo, se repelen, ¿sí? Cargas de distinto signo se atraen. ¿Está bien? Eso creo que lo habíamos visto en algún momento. ¿Está? Entonces, estos electrones como que están todos dando vuelta por ahí y se quieren ir, digamos, a cualquier parte. ¿Está bien? Pero acá dicen, ¿qué pasa si acá en estas placas, ¿sí?, le ponemos un potencial negativo? ¿Qué significa un potencial negativo? Es generar dos placas, ¿sí?, con iones, ¿sí?, negativos. ¿Qué eran esos iones negativos? Es cuando había átomos que tenían, ¿sí?, electrones de más en su última órbita. ¿Sí? Vamos a suponer que lo ponemos todo así, negativos, y acá negativos. ¿Está bien? Son dos regiones, las que vimos hace un rato atrás, o las que vimos en la clase pasada, eran dos regiones, negativa y positiva. Una región de átomos, que en su última órbita le falta un electrón, ¿sí? Es como que están incompletos. Y otra región donde hay átomos que tienen un electrón de más que agarraron por ahí, y se transformaron por tener un electrón de más en ion negativo. Entonces, acá tenemos estas dos placas negativas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando estos electrones que están por ahí pasan por acá? Esos electrones vienen por acá, ¿tá? Y se encuentran con que en forma aledaña se encuentran con átomos, ¿sí?, o iones negativos. ¿Qué va a pasar entre el electrón que tiene carga eléctrica negativa y átomos o un potencial negativo con exceso de cargas negativas? Va a haber una repulsión. ¿Está bien? Va a haber una repulsión de estos electrones y entre estas placas, porque tienen igual potencial, tienen igual cantidad de cargas eléctricas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Va a haber un fenómeno de repulsión. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como estos electrones
tienen un efecto de repulsión con estas dos placas que tienen su misma, por decirlo así, digamos, tiene su mismo signo. Entonces estos electrones es como que se repelen. De tal manera que estos electrones empiezan a concentrarse, por decirlo así, se acercan más en la parte central. ¿Está bien? Uno dice, entre estas placas va a haber determinado potencial de carga negativa que le van a hacer un efecto de repulsión haciendo que los electrones que estaban por acá se agrupen más en la parte central. Ahora, la pregunta del alumno puede ser, profe, pero si todos los electrones de la carga central tienen carga negativa, también se van a repeler entre ellos, ¿o no? Eso es correcto, se van a repeler entre ellos, pero el efecto de repulsión que le van a hacer estas placas a esos electrones va a ser mucho mayor que la repulsión que va a ser existente entre ellos electrones. De tal manera, ¿sí?, que al ser mayor va a ser que, aunque sean, van a estar separaditos, por decirlo así, pero juntos de alguna manera. No sé si se entiende. ¿Está bien? Este efecto de potencial o de mayor repulsión van a hacer que los electrones se junten. Si bien tienen igual carga negativa, entre ellos obviamente se van a repeler, pero este potencial negativo va a hacer que, más allá de que haya un efecto de repulsión, igual se mantengan juntitos en la parte media. ¿Está bien? Entonces, una de las preguntas que yo siempre hago y que pongo de tramposa es decir, bueno, ¿cuál es la función de la copa de enfoque? Y lo que generalmente me terminan diciendo algunos, acelera los electrones. No los acelera, los concentra en la parte media. ¿Está bien? Esa es la función de la copa de enfoque. ¿Cuál es la función? Ustedes van a decir, profe, los alumnos no se pueden equivocar. Lo que pasa es que después cuando presente lo que pasa en la otra parte, es como que suelen confundirse. ¿Está bien? Pero entonces la función de la copa de enfoque, ¿sí?, es concentrar en la parte media, a los electrones libres. ¿Por qué electrones libres? Bueno, son estos electrones que salieron desprendidos del material que se puso el rojo vivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función del filamento? Producir electrones libres, si uno quiere de fondo. ¿Está bien? Después, todos estos sabemos que los electrones tienden a generarse como una nube, porque es como que quedan ahí boyando en el espacio, pero acá nos ayuda eso la copa de enfoque, que son dos placas que nos van a ayudar a que se concentren todos juntitos para aprovecharlos posteriormente a algo que vamos a ver, concentrarlos en la parte media y que todos estén ahí. Vamos a ver qué sucede, pero que estén todos juntitos y concentrados en la parte media. Esa es la función de la copa de enfoque, concentrar en la parte media a los electrones libres. ¿Está bien? Y acá podemos jugar también un poquito, decir, bueno, esto vamos a suponer que tienen, le pusimos 5 rayitas, como si fuese un determinado potencial, una determinada cantidad, región de iones negativos en estos dos lugares. Vamos a suponer que ponemos menor cantidad. Si ponemos menor cantidad, vamos a suponer que borramos 2, o sea que hay menor cantidad de cargas negativas en estas dos placas. ¿Qué van a hacer? Que los electrones van a estar un poquito más sueltos, ¿no? Porque esto no va a generar menor presión o mejor repulsión. Entonces los electrones por ahí, en vez de estar juntitos así, no se van a pegar a la placa por el efecto de repulsión, pero es como que por ahí van a estar, por decirlo así, un poquito más distendidos, un poquito más separados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a menor potencial de copa de enfoque va a haber menor repulsión. ¿Está bien? Vamos a poner por acá. A menor. Bueno, tengo que esperar que se seque. No tengo nada.
a menor potencial negativo, ponemos negativo, de copa de enfoque, electrones libres, más dispersos, podemos poner, para que se entienda, más dispersos. Pero más dispersos ¿en qué sentido? ¿Se van todos a cualquier lado? No. Van a estar ahí concentrados, pero de menor manera, no tan pegaditos. ¿Está bien? Porque va a haber menor repulsión. ¿Se entiende? Vamos a la inversa. ¿Qué pasa si la copa de enfoque tuviese mayor potencial negativo? ¿Cómo se dibuja eso? Y bueno, en vez de ponerle 5 como tenía al principio, 5 cargas negativas, le ponemos más cargas negativas para dar a entender que el potencial de la cantidad de esta región tiene mucho más iones negativos. ¿Qué le van a generar? Y mayor repulsión a los electrones que están ahí adentro. Acá, ¿hasta qué punto? A que estos electrones, va a llegar un momento que van a estar muy pegaditos ahí, todos concentraditos, más allá que todos sean del mismo cuadro, por decirlo así, ¿está bien? Pero más juntitos, va a haber repulsión entre ellos, pero igual esto le va a generar mucho mayor fuerza y van a estar más concentrados en la parte media. ¿Estamos? ¿Venimos bien hasta ahí con el tema de cargas? Bien. Esta es digamos, la función que tiene la copa de enfoque, es concentrarlos. ¿Está bien? Que no estén dando vuelta por ahí. Es como que lo junta. ¿Está bien? Estamos como la maestra que está en el recreo, vamos a formar fila. ¿Está bien? Entonces se juntan todos ahí en la parte media. Bien, hasta ahí venimos fenómeno. Y uno dirá, está bien, necesitamos una parte que genere electrones libres, otro sector que los concentra, y acá vamos a meternos en la otra región. Entonces vamos a borrar el filamento y voy a desplazar estas placas, lo voy a poner un poco más allá para poder dibujar a la izquierda algo que quiero dibujar. ¿Está bien? Entonces, voy a poner acá, dibujar de vuelta el tema de la copa de enfoque con los electrones concentrados en la parte media. ¿Está bien? Este es el potencial negativo. Y ahora están ahí, y decimos, ¿y qué pasa con esos electrones libres del espacio? Bueno, habíamos dibujado otra parte, que era algo que se llamaba, y que estaba dentro del tubo, ánodo rotatorio. Ánodo rotatorio. Porque habíamos dicho que giraba, ¿sí?, a gran velocidad. ¿Está? Entonces, bueno, esta es la otra parte que les había presentado hace un ratito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si este ánodo rotatorio está hecho de un material, ¿sí?, determinado material, que ahora veremos, pero esto, por ser macizo, ¿sí?, está conectado de alguna manera a un potencial positivo. Es una región que está conectada a un potencial positivo. ¿Sí? Lo va a traer y se va a cortar, profe. Ay, se va a cortar. No, ay, bárbaro. Vamos a salir y nos metemos vuelta. Vamos, chicos.